Financiero de Mercados. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, pues quería preguntarte en esta jornada que parece que ha ido de más a menos en lo que llevamos de la sesión europea y con Wall Street que lleva 3 semanas de subidas, pero que parece que hoy se lo quiere pensar. ¿Cuál es la fotografía, como lo estás viendo? Pues, como bien has dicho, ¿no, Eva? Yo creo que a Wall Street le vendría bien, pues, un poco de pausa, ¿no? Sobre todo de cara a, ya no solamente de cara al rally de Navidad, que ya sabemos que por lo general empieza la segunda mitad de este mes y ya estamos, esta semana vamos a llegar al Ecuador del mes ya, sino porque venimos subiendo demasiado, lo cual no es ningún problema, porque siempre tendemos a quejarnos, ¿no? Cuando cae mucho, cuando sube, pero para poder llegar a garantizar una evolución, una proyección positiva en los primeros meses del año, deberíamos tener un ritmo un poco más calmado, ¿no? Esta semana tenemos un par de factores o catalizadores que podrían o bien girar ligeramente el mercado, pero no vamos a ser aguafiestas, o sea, el mercado se tiene que seguir subiendo, que siga subiendo porque se ha aguantado todo como un campeón, todo hay que decirlo, pero tenemos ese dato tan importante de inflación americana, ya se espera que repunte, ¿no? Creo que, si no me equivoco, se esperaba que repunte al 2,7 y que la core inflation, en este caso la subyacente, repita 3,3. Ya se espera un repunte. ¿Dónde puede llegar a estar el factor clave de cara a esta semana? Pues en un repunte mayor de lo que el mercado esperaba. Si acabamos viendo el repunte final, 2,7, 3,3 la subyacente, incluso podemos llegar a ver subidas en el mercado, aunque suene un poco contraintuitivo, porque, como solemos decir, no news, good news, ¿no? O sea que esta semana tendríamos ese factor pendiente. Y luego otro factor muy importante, pues los 5 bancos centrales que van a estar, comunicando la política monetaria de cara a esta semana, ¿no? Importante porque, claro, son 5, pero no todos, no todos van a bajar tipos. O sea, 3 van a bajar tipos a priori, pero 2 llevan a cabo una pausa y, por otro lado, una subida. Australia a priori va a pausar, Brasil lo más normal es que suba tipos porque está enfrentando mucho problema de inflación, el real estaba 4,8 a 6, ha pasado contra el dólar, o sea, tienen un problemón, pero tanto del lado del Banco Central Europeo como el lado de Canadá, como el SNB de Suiza también, que ahí no tienen inflación, lo más seguro es que lleven a cabo una bajada de tipos. Por lo tanto, el mix que yo hago esta semana, Eva, sería el siguiente. Tenemos una expectativa de repunte inflacionario en Estados Unidos, la cual, si repunta más de lo estimado, a lo mejor asusta un poco el mercado, pero por otro lado puede llegar a quedar capeado ese efecto por la bajada de tipos que se espera de cara al Banco Central Europeo esta semana, ¿no? Importante el mensaje que lance Lagarde a partir de ahí, y las proyecciones macro. Van a tener que presentar proyecciones macro. Entonces, creo que estamos ante una semana muy importante, muy interesante, pero, como digo, tampoco sería demasiado raro o de extrañar que veamos, no sé, una pequeña corrección en las próximas semanas para luego ahí sí dar paso al rally de Navidad, porque es que la subida que estamos teniendo, pues bueno, no vamos a decir que no es normal, porque desgraciadamente, o afortunadamente, mejor dicho, viene siendo muy normal, ¿no? Pero lo más normal es que tienda un poco a estabilizarse antes de ese rally de Navidad, que por rally, Eva, como dijimos tú en la última intervención, rally todo el año. Ya no rally de Navidad, rally anual en un año electoral del segundo mejor año electoral de la historia. Así que, pese a todo, no nos podemos quejar en ese aspecto, ¿no? Franco, estabas advirtiendo de alguna manera los grandes protagonistas, los 5 factores de los bancos centrales esta semana, pero precisamente mirando la semana también China va a reunirse en ese comité de final de año. Hoy ha habido medidas en el que parece, una vez más parece, ya veremos a ver en lo que queda, pero esta vez sí que parece que va a enfrentar políticas fiscales más proactivas. Y hemos visto al lujo, a las mineras subiendo, esos grandes sectores que están esperando el consumo de China. En este escenario de espera, a que se confirme lo que se está diciendo, en la fotografía, en el análisis de lo que llevamos vivido además este año, el sufrimiento también que ha pasado, ¿no?, dentro del sector del lujo y sectores así, mirando a China, ¿cuál es tu valoración ahora mismo, el análisis sectorialmente? Pues realmente buena, Eva, y yo creo que era un factor, sobre todo hemos estado viendo compañías muy castigadas, ¿no? Louis Vuitton, bueno, Hermès siempre mantuvo muy buen tono, ¿eh? Todo hay que decirlo, pese a un poco a esa debilidad, y eso te habla también, a mí que me gusta mucho el análisis fundamental y la valoración de empresas junto con la macro. Ese es un factor muy importante, enfrentando esos, no sé si vientos en contra, pero esos hándicap, en cualquier caso, ¿no?, que enfrentaban este tipo de compañías sector lujo, que se veía reflejado, ¿no? O sea, Louis Vuitton también tuvo un lastre bastante importante, que, por cierto, bajo mi punto de vista, está en un precio muy bueno, en una valoración muy buena, de cara como mínimo de aquí a 5 o 6 años de proyección, ¿no?
Pero, como decía, Hermès, ante una, digamos, expectativa, escenario, narrativa de ese estilo, se estaba manteniendo relativamente mejor incluso que sus competidores, ¿no? Entonces, eso ya te habla de una resiliencia muy potente que tienen según qué tipo de compañías, en según qué fuerzas sectoriales. Y Hermès es el mejor ejemplo, junto con Louis Vuitton. Probablemente las dos sean favoritas en mi cartera, de hecho, ¿no? O sea que aquí, pues, evidentemente es un factor. En cuanto a las medidas que me comentaba, sí, de hecho lo estaba leyendo ayer por la noche y hoy por la mañana, que ya lo estaba leyendo a primera hora. A ver, yo creo que la expectativa es buena. Hemos estado viendo CSI y algunos otros índices también reaccionar a priori positivamente a esto. Pero esto me recuerda, Eva, como a la narrativa de reflación que estamos viendo ahora por el lado de Donald Trump en Estados Unidos, el efecto que va a generar en Europa y tal. Tenemos que esperar hasta que sean tangibles, ¿no? O sea, una cosa es la expectativa y otra cosa es cuando el mercado luego empieza a digerir en términos tangibles ese tipo de medidas. Creo que sería algo bueno, creo que es lo que le faltaba probablemente a los anuncios de China. Hicimos un vídeo en su día en Negocios Televisión hablando precisamente de esto y decíamos y comentábamos que necesitábamos ver algunos informes, no, perdón, algunas comunicaciones más de cara a futuro para acabar de consolidar bien todo el análisis, pero que apuntaba bien todo, hay que decirlo. O sea que ahora lo que deberíamos ver es lo que digo, ese efecto tangible, que yo creo que lo más normal es que se vaya a manifestar durante los primeros trimestres del año que viene. Esa va a ser la narrativa a seguir, ¿no? Por el lado de China, a ver si empezamos a ver algo de repunte. Esto se vería reflejado, como bien acabas de comentar, sector lujo, evidentemente, y otro tipo de compañías y sectores, y esa sería la parte fundamental. Por otro lado, junto con Estados Unidos, cuidado ahí también, con toda la parte arancelaria que va a generar mucha tensión, y eso es lo que el mercado va a tener que empezar a saber digerir, ¿no? Justamente tema de aranceles, compañías y todo este tipo de cosas. En resumen, creo que muy bien, creo que es un catalizador que le faltaba al mercado, pero como digo, hay que esperar un poco más hasta que se haga bien tangible y eso se acabe reflejando en tendencias. No se trata de encontrar el punto más bajo de entrada, el timing exacto en el mercado, porque a veces es absurdo, pero en el momento en el que veamos efectos mucho más tangibles de este tipo de medidas que a priori son positivas, son buenas, a partir de ahí vamos a poder empezar a proyectar tendencias de varios años y ahí es donde se encuentra la oportunidad. No en un rojo negro, en un caro cruz, por si luego sale algo y me sale mal la tesis, sino esperar ese tipo de confirmaciones y a partir de ahí que el mercado lo empiece a descontar. Pero cuidado con los descuentos de mercado, que el mercado siempre se excede con expectativas. Por eso digo, la expectativa es una cosa y el efecto final tangible es otra. Estamos un poco en el medio, acercándonos ya al segundo punto de efecto tangible. Así que balance general positivo, bajo mi punto de vista son factores que le hacían falta, como he dicho ya, así que bueno, esperemos los primeros trimestres del año para ese posicionamiento o esa rotación en según qué sectores. Machiavelli, una vez más, muchísimas gracias por este tiempo de análisis, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva, el placer es mío, como siempre, gracias. Y nosotros tenemos que terminar este tiempo